Ya estamos grabando. Formalmente damos inicio a la jornada del miércoles, martes 28 de septiembre del 2021, en la cual vamos a trabajar la parte que iniciábamos jornada pasada, como es el diseño del cuadro latino. Y teniendo ya esa información del latino, pues podemos migrar directamente al diseño grecolatino. Vemos la entrada Juan Esteban, María Juliana. Ok, les comparto de una vez la presentación. Compartir pantalla. Diseño cuadro latino. Transmitir. Ok, listo, estamos compartiendo. Verifícame, por favor. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Perfecto. Este es el grecolatino. Agarra el que no era. Permítame acá. Vamos a salir de acá. Queremos compartir pantalla y nos vamos. Está diseño de cuadro latino. Aquí está. Listo. Este sí es. Entonces mencionábamos que por diseño de cuadro latino, el manejo es que ahora van a trabajar tres factores. De los tres factores hay dos bloques, al que llamábamos fila-columna, dentro de, y el otro factor que queda en la intersección de fila-columna, pues lo vamos a llamar tratamientos. El origen del nombre, es decir, cuadro o cuadro latino, se deriva en función de que los niveles de cada uno de los factores tienen exactamente la misma cantidad, el mismo número. Entonces, todos los subíndices que van a utilizar en este diseño del cuadro latino van de 1 a R. Los autores pueden decirle de 1 hasta A o 1 hasta X o 1 hasta Y. Es decir, el número de filas, más de costumbre que fila pues en I y J. El número de columnas va desde filas desde I1 hasta R. Columna J va desde 1 hasta R. Y el número de tratamientos, pues K, como lo hemos venido operacionalizando, desde 1 hasta R. Y los tratamientos se identifican con letras latinas. Entonces ya pueden relacionar que el nombre de cuadro o cuadrado está dado en función de que el número de niveles que tiene cada factor, los tres factores, tienen la misma... Y los tratamientos, es decir, ¿por qué se llama latino? Pues los tratamientos se van a estar identificando con letras latinas. Esa es como la fundamentación dentro de ese escenario. Las desventajas, pues, de que precisamente al ser del mismo nivel, misma cantidad de niveles para filas, columnas y tratamientos, pues debe ser el mismo. Se puede considerar que no siempre se van a tener al mismo tiempo, llamémoslo de esa manera, esa misma cantidad, 4 máquinas, 4 operarios, 4 métodos, o 6 tipos de llantas, 6 vehículos, 6 conductores, 6 automóviles. Es un ejemplo para eso. Los cuadrados más comunes los van a encontrar entre 5 por 5 hasta un 8 por 8. Ya cuadrados que sean menores o mayores, generalmente se habla mucho de mayores, de 12 por 12 se usan muy rara vez en función de las mismas características que tiene del volumen o cantidad de elementos que van a necesitar para atender este requisito. ¿Qué más compartíamos? Los supuestos de la su exhaustiva y profunda investigación. Encontraron que el supuesto de la normalidad debe estar cumpliendo. Las varianzas de las poblaciones de homocedasticidad tienden a ser iguales. Y la observación en la intersección de X, su y JK constituye una muestra aleatoria independiente. Sencillamente en esa intersección, ese punto muestral, ese elemento, esa unidad de observación,
ella va a entrar a representar a toda una población de elementos de la misma naturaleza. Entonces, la observación X, Y, J va a constituir una muestra aleatoria dentro de ese conjunto. Entonces, tendríamos acá, aquí marcado, constituye una muestra aleatoria independiente de tamaño 1, tomada de una población que se define por la combinación fila, bloque, tratamiento. Y también mencionábamos que usted tendría entonces en medio de este escenario, estarían representadas R al cuadrado poblaciones. Entonces se puede estar hablando. De aquí ya empieza uno a derivar, bueno, en qué combinaciones es que se puede caracterizar de mejor manera dichas poblaciones o dicha población. La fila, las columnas y los tratamientos se sigue manteniendo, no interactúan. El tema siguiente será el de diseño factoriales, donde allá sí van a interactuar. Y el concepto de interactuar o interacción es que la combinación en los diferentes niveles de los diferentes factores no le va a dar aparición a un nuevo componente, un nuevo factor. Significa que cada factor pues se observará de una manera independiente. También les compartíamos cómo se va a hacer el manejo de la estructura general, la división de la suma total de cuadrados. Bueno, vamos a mirarlo acá. Entonces, como un aporte de lo que es el planteamiento, de lo que va a quedar la matriz. Manejémoslo acá. En sí, la presentación de información. Permítame acá que esto nos va a facilitar mucho la parte del ejercicio. Busquemos el negrito del tinto que no alcancé a tomarme. Anda por aquí el negrito. Listo. Listo. Entonces, miren, por diseño que se va a tener uno llamado filas. Aquí tendríamos el factor fila. La llamaríamos desde pi. Aquí puede llamar 1, 2, 3. Voy a diseñarlo para 5, 4, 5. Hasta R podría darse según los niveles. Y tendríamos aquí un J, que serían las columnas, de columnas. Entonces, coloquémosle acá 1, 2, 3, 4, 5, hasta R. Ahí estarían. Eso puede ser la fila una máquina, la columna puede ser operario y la intersección podría ser un método o el rendimiento que podría tener. Entonces, el armar los tratamientos se les debe cumplir, como hablamos en los bloques, no se pueden repetir ninguno de los tratamientos, o todos los bloques están en todos los tratamientos están en todos los bloques. Aquí entonces se les debe cumplir que cada tratamiento debe estar en todos y cada uno de las filas y en todas y cada una de las columnas. Hay un modelo, más que modelo es una forma de interpretarlo. Entonces voy a ubicar acá fila 1, columna 1 y trabajémoslo con el tratamiento A. Fila 1, columna 2, interactúa o hace intersección con el tratamiento B. Y así vamos a diagramar los tratamientos. Aquí iría el C, aquí te quedaría el D, aquí quedaría el E. Observe que en la fila 1 están todos los tratamientos. Como son 5 niveles, entonces necesita aquí trabajar con 5. Por las columnas, también debemos asegurarnos que en la columna, en la 1 que ya la empezamos a monitorear, deben estar los 5 tratamientos sin que se repita. Entonces pensemos acá, fila 2, columna 1, entonces ya está la A, entonces aquí debe ser la B. Que sea A, B, C, D y E. Ahí estás viendo que columna 1 están los 5 tratamientos y no se repiten. Ese aspecto debe mantenerse en todas las filas y en todas las columnas. Entonces lo que deben hacer acá es, pues aquí tenemos B con B, después de B pues seguiría C, y lo va dando en la misma secuencia que ya tiene en la primera fila y en la primera columna. Si nos vamos por filas, diríamos B, ¿quién sigue después de B? Pues la C, ¿quién sigue después de C? Pues D.
aquí tendrías E y aquí reinicia el ciclo con la letra A o con el tratamiento A. Puede practicarlo o llenarlo por filas o puede llenarlo por columna. Automáticamente, teniendo que va armando por filas, te va generando directamente la condición de las columnas. Entonces estamos ubicados aquí C con C, después de la C pues seguiría la D, tratamiento D, después de la D sería E, y aquí empezarías con A y le das seguimiento a B. Esta es una de las múltiples arreglos que se pueden dar para el cuadro latino. Y aquí entonces estamos en D, seguiría la E. Por aquí E con E, entonces sería la A con A, pues seguiría B. B con B, seguiría aquí C. Y finalmente la E con E, entonces arranca la K con A. A con A, pues quedaría aquí B. B con B sería C y C con C sería D. Entonces, de esta manera usted logra darle cumplimiento de que en todas las filas, si chequean, revísenlo por filas, van a encontrar que están los 5 tratamientos A, B, C, D en todas las filas sin que se repita tratamiento alguno. Y también chequeen que en las columnas están los 5 tratamientos sin que se repita tratamiento. No siempre va a ser pueden tener diferentes arreglos, pero esta es la secuencia que se le da. Entonces, en la medida que uno empieza a ir capturando estos valores, el manejo pues sería, bueno, el bloque 1 con la columna 1 observado con el tratamiento A, ¿qué valor reporta de variable estudio? Entonces aquí vamos a tener junto a ella el X11 tratamiento A. Entonces dejaremos aquí un valor de la variable respuesta en la intersección fila 1, columna 1, observado o monitoreado con el. Y aquí lo voy a generar el X del 2,1, fila 2, columna 1, tratamiento B. Y tendríamos de esa manera, entonces, cuando tengamos por aquí al final, bueno, aquí al final para generalizarlo, tendrían el X sub I J de K. Entonces, teniendo ya esa información, ¿cuál es el análisis que le hacen? Pues lo mismo que han hecho con bloques y con un solo factor. Van a coger la lectura de los R al cuadrado valores y le van a hallar una suma de cuadrados total, la variación total. Profe, ¿y cómo se calcula eso? Lo mismo. Sáquenle la varianza a los R al cuadrado. Cuando digo R es el total de observaciones. Y 5 por 5 serían 25. La varianza poblacional a las X sub I JK lecturas y la multiplican por N. Y eso da la suma de cuadrados totales, algo que no lo hemos planteado previamente y que se cumple. Si no le encanta la varianza poblacional, entonces trabájelo asumiendo que son muestra. Entonces a los 25 datos de los X, Y, JK, sácale la varianza muestral y multiplicas por N-1 y eso te da la suma de cuadrados total. O cuando vimos allá en la ANOVA de un factor que cogíamos valor por valor, cada X, Y, J al cuadrado y le restamos el total de los valores de los 20 de los R cuadrado puntajes o valores divididos sobre él. Entonces, lo que quiere decir aquí, hacer la descomposición, hallarle la variación total a esta suma de cuadrados total. Y después se le va a hallar la suma de cuadrados de filas, descomponga la variación que aporta las filas, más la suma de cuadrados de C o columnas, más la variación de los tratamientos, suma de cuadrados entre E grande, suma de tratamientos o los promedios de los tratamientos. Y al final, como en toda experimentación, debes considerar que debe quedar un remanente para el error, suma de cuadrados dentro de los tratamientos.
Entonces ya le van a incorporar a su análisis de varianza una nueva componente. La nueva componente pues va a estar dada en función del factor adicional que puede estar en una fila o en una columna. Esa es la estructura general. Entonces acá lo que se les va a ilustrar, esta hojita creo que creí que estaba en blanco, pero debajo de esto están las fórmulas. De todas maneras, ahí las van a tener. Entonces, esta parte es la que monitorea qué se debe hacer con la información ya cuando la tiene recolectada. Generalmente en estos diseños lo que uno también es conociendo a ver cómo se presentan, ¿no? O sea, si usted se enfrenta a una situación donde hay tres factores, donde dos de ellos los quiere aislar, eliminar, bloquear, y uno va a hacer el tratamiento, pues la estructura formal del diseño pues tiene como esa caracterización. Bueno, como ahí les queda grabado o ya le tomaron una foto, debo borrar esto de un solo manotazo, digo. Entonces borrémoslo porque debajo de ahí van a aparecer las formulitas para cada una de esas descomposiciones. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Ya. Entonces viene acá la división de la suma total de cuadrados, lo que les estaba narrando a partir de eso. Entonces la suma total de cuadrados SST de las R cuadrado poblaciones en el diseño del cuadrado latino se divide en 4 componentes cuyas fuentes son. Uno va para filas, cogeremos esa descomposición de filas, suma de cuadrados de filas. Otro va para columnas, suma de cuadrado columnas. Otro va para los tratamientos, suma de cuadrado entre tratamientos. Y el error, suma de cuadrado entre. Lo cual, pues, lo que ya lo puedes escribir de esta manera. Desde ahí empieza a ver, bueno, empieza a identificar cuál de todos ellos puede estar teniendo un mayor aporte a la conformación, porque se presentan variaciones en nuestro rendimiento. Pues hay factores como el tiempo, hay factores como el factor método de enseñanza o método de estudio que podamos tener, el factor profesor, el factor la hora en que se puede estar tomando un curso o se está impartiendo. Entonces es ver cuál de estos puede tener. En última, lo que se pretende es, el concepto que tuvimos de bloques es ir aislando, por ejemplo, aislando o separando variabilidad de fuentes de variación de filas y columnas y que se quede en la relación de varianzas, que se quede en función de lo que dan los tratamientos. Entonces aquí va a ser muy similar a como concluyen en bloques, que después de aislar, bloquear o eliminar la variabilidad producto del factor fila y, y la variabilidad del factor columna, se concluye que tienden a haber igualdad o diferencias entre las... No, siempre en análisis de varianza se van a presentar es un comparativo entre los promedios. Esa situación siempre tienen que, cuando vez que hagan ANOVA, se habla es de promedios, es un análisis de medias o promedios. Ya me faltan como 5 estudiantes, los 5 últimos del team para calificar y tenerles sus notas. Hay notas buenas de 5, 4, 8, 4, 7. Hay unos casos extremos por ahí de 2, 8, nuevos. Y cuando digo caso extremo, vea, hasta ahora llevo la nota más bajita, es como un 2, 8. Pero aspectos de eso que les menciono, colocan la prueba de hipótesis H sub 0 y la daban como de regresión cuando era de una NOVA. O hablaban de no hay diferencia entre las variables. En las hipótesis nulas de las ANOVA se coloca no hay diferencias entre las medias de tratamientos. No es suficiente que se diga no hay diferencias entre las variables. Diga, hay igualdad entre las variables. Cuando uno involucra el término variable, está como todavía asociado o ligado a la parte de regresión y correlación. Entonces, siempre en los planteamientos de hipótesis por análisis de varianza, un factor, dos factores en bloques, el tres factores latinos, siempre las hipótesis van en medias o promedios. Mire las fórmulas. Aquí les va a quedar. Entonces, hay una componente que se llama el C, una constante. En todos los libros la encuentran así, como C.
y será que coja la sumatoria de todos los puntajes de los R valores observados dentro de su tabla. Como allá va a tener intersección IJK, X o IJK, pues sumaremos esos valores y ese gran total lo subimos al cuadrado y dividan sobre el total de datos que estaría representado por el total o el cuadrado de los niveles de los factores. Pues ahí les quedaría explícito gran total al cuadrado sobre el número total de observaciones que saldría. Y aquí se van a conocer la suma de cuadrados total, sacarle la varianza poblacional al total de datos, al R cuadrado datos, por el N total. Este N total debía haberles colocado también acá este N, pues equivale a decir al R cuadrado. O trabájelo con varianza muestral multiplicado por R cuadrado menos 1 o el N total de los datos. Realmente en el experimento el N de las observaciones pues estaría asociado a ese gran total. De ahí pueden generar esa componente. ¿Cómo sacan los de las filas? Entonces van a coger y suman o obtienen los totales por filas. Acumularán todos los valores acumulados por cada fila. Y sencillamente pues cogemos la suma de los totales de las filas al cuadrado y van a ir por el número de columnas. Bueno, la fórmula dice el número de columnas, el R, pero como el R es similar para todos, pues el autor dice ahí número de columnas, pues va a ser igual al R si fuera filas. Menos la constante C que ya la tenemos arriba calculada. Suma de los totales de filas. Recuerden cuando hicimos un bloque, sumábamos los totales por bloques y hacíamos esa misma operación. Aquí le he dado diferente color para irlo diferenciando. Entonces, por filas, por columnas. Van a coger y totalizan por columnas. Esos totales de las columnas los elevan al cuadrado y los acumulan. Suma de los totales de las columnas al cuadrado. El gran total al cuadrado de la columna. No es cada valor que está allá al cuadrado y ahí sí lo sumamos. Sumamos el total de la columna, que sería uno de los bloques, y ese gran total lo subimos al cuadrado para todos y dividen sobre el número de filas. Menos C, la constante. Ya llevan ahí dos componentes. Por aquí, quedó saltado esto. Entre tratamientos, aparece aquí suma de cuadrados entre tratamientos. Tenemos que entrar a la tabla y empezar a buscar los valores que acompañan a las letras latinas. Si es un cuadro de 5 por 5, pues lo borré ahorita con el ejercicio, lo explicamos. Habrá que caminar sobre el R cuadrado de los datos y buscar dónde están los valores que acompañan a la letra A y los vamos acumulando y nos daría el total de A. Luego buscaremos los valores que acompañan al tratamiento B. Si es uno de 5 por 5, entonces habrá 5 A's, 5 veces estará la A, entonces ahí tendrá su acompañante. Suma de los totales de los tratamientos al cuadrado sobre el número de filas menos C. Y al final lo que es la suma de cuadrados dentro, pues por complemento. El gran total le restan el de filas, el de columnas y entre tratamientos y les va a quedar la componente del error. Después que se tengan esos valores, pues van y los enganchan o los insertan dentro de la tabla de ANOVA, que aquí la vamos a tener. Ahí está bien puntualita. Lo que le habían prometido que las columnas se siguen manteniendo desde regresión y correlación, no les va a cambiar. Esta sería la fuente de variación. Algunos textos la encuentran como FB, fuente de variación, las cuales pues es llevar el factor fila, el factor columna, los tratamientos y la componente de error. Aquí incrustarán lo de suma de cuadrados de filas, entonces la columna, el error, suma de cuadrados de filas. Y esa columna es la de variación. No lo escribo porque ya lo tienen claro. Variación. Esa variación, pues, es la que representa la descomposición de ese gran total en esas N o K fuente de variación. La suma de esa
de las columnas debe dar el gran total. Es colectivamente exhaustiva, pero mutuamente excluyente. Esa condición la mantiene. Los grados de libertad, la fórmula nos dice R-1, cada nivel de la factor, pues como está con los mismos niveles, R-1, 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 R-1. Y cuando llegan al error, entonces aplican esta expresión. El producto de los niveles -1 por los niveles -2. Y aquí debe cumplírseles que al sumarlos, les va a dar el total de datos del diseño -1, que aplicaría por el n total -1. Recuerden que aquí siempre nos habían dicho, nos siguen diciendo, cuando totalicen los grados de libertad deben chequear que aquí les dé el total de las observaciones -1. Si tienen un cuadrado de 7 por 7, sería 7 por 7, 49. Esta debe ser aquí en esta celda, debe quedarles 49 -1, debe quedar 48. Y debe funcionarles acá con esa condición de ese gran total. Se les cumple, aquí ya está estructurado para que tengan la valoración. Su media cuadrática o cuadrado medio, pues lo mismo que han venido haciendo, cojan la variación de las componentes, dividen sobre sus grados de libertad. Ahí de paso correcto, chequeamos, perfecto, ahí está bien narrado. Aquí esta componente no es colectivamente exhaustiva. La suma de las componentes de las varianzas de cada una de las fuentes de variación no le da el gran total. Son mutuamente excluyentes. Cada variabilidad, cada varianza estaría representado entre cada fuente de esa variación. Y al final es común que se relacionen, es común, aquí van a relacionar la relación entre varianzas o el F observado, media cuadrática entre medias de tratamientos dividido sobre la media cuadrática o la varianza del error. Varianza de los tratamientos, varianza del error. Aislando, separando, bloqueando, aislando lo que es las filas y las columnas para que quede mucho más específico. Entonces lo que está haciendo es un refinamiento, una limpieza que se las... Lo mismo cuando ustedes hacen por ahí que creo que es Lean Manufacturing. Lo que no le agrega valor al proceso se va eliminando. Se va haciendo separación, va eliminando tiempos muertos, va eliminando cambios de utilería o reposición o alistamiento de equipos, va haciendo optimización de eso. Entonces, todo eso lo han venido trabajando sus cursos de métodos y tiempo y ingeniería del trabajo. Entonces, ir aislando lo que hace que le dé valor o lo que hace que erosione tiempo y presupuesto. Entonces, aquí en última se va a quedar con esa componente. Entonces, se mantienen las mismas estructuras para estos eventos. Para el ejercicio, para poder monitorear y validar lo que se está compartiendo, podemos narrarlo de la siguiente manera. Asociémoslo como algo experimental. Hay un educador, un investigador, en cualquier escenario, quiere llevar a cabo un experimento para determinar la efectividad de 5 métodos. Voy a cambiarle aquí, vamos resaltando lo que deben tener presente. Va a determinar, aquí aparece el verbo, determinar la efectividad de 5 métodos diferentes. Siempre en el enunciado está el objetivo, siempre en el enunciado está la pregunta. La mayoría de estudiantes, en el caso del ejercicio de los voltímetros, cuando daban sus conclusiones, omitían o colocaron en el enunciado, decía, usted como investigador o investigador desea adelantar un estudio para verificar si un gran conjunto de voltímetros son homogéneos. Es importante cuando den sus conclusiones que diga los voltímetros si son homogéneos o no son homogéneos. A veces yo pasaba de agache y decían, sí, las medias tienden a ser idénticas o ser similares. Ese concepto de las medias son idénticas o similares tiene el concepto implícito de homogeneidad, pero lo dan en el principio de la homogeneidad. Entonces, ese ejercicio de los voltímetros les daba de aceptación
significa que no hay diferencia significativa entre las desviaciones o las variaciones medias respecto a la medición que tuvieran de algún otro tipo. Entonces se podía considerar que al ser iguales los voltímetros son homogéneos, o sea, están bien calibrados, están bien en su utilización. Entonces, mire, desde aquí donde aparece determinar la efectividad de 5 métodos diferentes. Al final deben de hacer un comparativo de las efectividades promedio de los 5 métodos de enseñanza sobre un concepto matemático a un grupo de estudiantes. Entonces aquí ya puede usted perfilar, mire, tenemos 5 métodos, vamos a necesitar algunos factores para bloquear. Por lo menos va a necesitar aquí 25 estudiantes, porque ya tenemos 5 métodos, estos serían los tratamientos, porque eso es lo que voy a comparar. El investigador desea eliminar el efecto que pueden causar tanto los diferentes profesores como el periodo del día o la hora del día en que se imparte la enseñanza. Posiblemente de todas sus vivencias académicas, desde cuando estuvimos bueno, digo estuvimos, yo nunca estuve en kinder, ni pre-kinder, ni transición, ni jardín, ni eso fue en la escuela, 7 años de edad y para la escuela. No lo recibían uno antes, en el milenio pasado no lo recibían uno en la escuela antes de tener 7 años. El planteamiento que tenían era, no, que es que antes de 7 años todavía no tiene los dientes de leche duritos, todas los tiene así como, bueno, ya tengo los dientes y sonreía y se veían ya duritos de hueso que llaman, y le tocaban a uno aquí la cabeza y una corona, y yo, no, todavía no ha cerrado molleja, no, todavía no puede entrar a estudiar. Esa era la prueba de selección, esa era la entrevista, ese era el examen de ingresar a primaria a primero. Entonces les decía, usted ya viene con jardín, prejardín, jardinada, transición, caminadores, arteadores, troteadores, vienen con un chip súper desarrollado en todas esas habilidades. Entonces uno entraba y decía, bueno, a través de toda esa historia se dando cuenta que el factor profesor puede constituir un factor significativo de generar distorsión o afectar un rendimiento. También la hora. No, es que a mí me gustan las clases la jornada, eran 2 jornadas, una por la mañana y otra por la tarde, entonces unos quedamos en la mañana de 7 a 2, los otros entraban de 1:30 a 6. Entonces decían, no, la hora, a mí me gusta más por la mañana, a mí me gusta más por la tarde. Posiblemente tengan vivencias de eso, de ver un curso en la mañana, en la tarde, aislando o separando todas las componentes. Entonces puedes considerarlo, miren, la hora en que se imparte y el mismo profesor o el mismo en que se imparte la enseñanza. A un nivel de confianza del 95%, los puntajes obtenidos, aquí apareció su variable respuesta. Aquí apareció la variable respuesta al configurarse el factor profesor, el factor hora del día y el factor método de enseñanza. Entonces ahí empiezan a identificar quiénes van a ser. Entonces va a ser muy común, uno siempre recomienda, haga este diseñito, variable respuesta, VDR, variable respuesta. Ya tenemos que va a ser medido por rendimiento. ¿De qué va a depender el rendimiento? Pues mira, aquí nos dijeron los profes, aquí en manita, la hora en que toma la clase, el día y el método de enseñanza. Ahí están tres factores. ¿Cómo influye el método? ¿Cómo influye el profesor sobre esa variable respuesta? ¿Cómo influye la hora? ¿Cómo se incide? A veces sería visualmente lo que tendríamos ahí. ¿A quién de esos 3 factores, a quién va a considerar tratamiento? No, me interesa decidir por un método. Por ejemplo, estás en la fábrica y quieres mirar el rendimiento en ensamble, ensamblar una pieza. Puede estar influenciado el rendimiento por el método de ensamble, puede estar influenciado por el operario que haría las veces del profesor y por el turno de trabajo. Ahí tiene usted un diseño, una producción, donde articula la jornada de trabajo, la hora, el bloque de la mañana, la tarde, la noche, el factor método de ensamble y el factor operario. ¿Qué le interesa observar? No, yo quiero mirar si hay diferencias de los métodos, aislando operario y turno de trabajo. No, a mí me interesa ver si hay diferencias entre las jornadas de trabajo. Jornadas de trabajo, a ver si en el turno de la mañana, en la tarde, en la noche hay mayor diferencia o hay diferencias.
¿Y qué quiere bloquear? No, pues aislaremos el método de trabajo de ensamble y aislaremos el trabajador. No, yo quiero comparar es el rendimiento promedio que se obtiene de los trabajadores, aislando el turno de trabajo, aislando el método. Cualquiera de los tres factores que tengan ahí, usted puede establecer en su interés, en su diseño, en su angustia, preocupación de decir, no, yo quiero es ver qué pasa con los trabajadores, qué pasa con el turno de trabajo, qué pasa con el método. En la práctica, en el ejercicio que le planteo de métodos de ensamble, ingeniería va a decir, bueno, tenemos que adoptar para la fábrica un método de ensamble que nos optimice nuestro rendimiento. Entonces uno aislaría, pero aislemos el turno de trabajo, independiente del operario, porque no podemos diseñar algo para orientar solamente una cosa. Que sea cual fuera el operario que esté involucrado en el proceso, en cualquiera de los turnos, el rendimiento o el método que nos logra maximizar rendimiento sería tal método. Hacia allá tenderían escenarios de esta naturaleza. Entonces, a un nivel de confianza del 95% nos entregan los puntajes del rendimiento en la siguiente tabla. Entonces, previo a generar esa tabla, pues ha transcurrido toda una serie de protocolos, de diseño, de todo lo que puede ser esa planeación. Y al final, pues, en última, lo que nos entregan es esta tabla. Tendremos aquí por filas el factor profesor. Profesor 1, como son 5 me falta 2, el 3, el 4, el 5. ¿De dónde se sacan? Si es un concepto matemático, puede existir el departamento de matemáticas, póngale que hay 45 profesores, ¿qué profesores trabajan esos conceptos? Entonces se escogerán al azar a 5 de ellos. Sí, aquí no es que venga Pedro, Carlos, al azar, para que tenga mayor potencia el bloqueo de lo que es ese factor fila en este caso. La hora del día también pues se va a chequear a qué horas del día se dicta el curso, a las 6 de la mañana, aquí serían como bloques de una hora, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, entonces al azar se escogen 5 horas. Salió a las 9, salió a las 10, salió a las 11, a las 2 y a las 4. Ahí va teniendo como algunos valores. O si intencionalmente lo puede experimentar, no, queremos mirar horas extremas, entonces 6 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. O extremos con puntos intermedios, 6 de la mañana, 10, 12 y 3 de la tarde. Entonces cada uno de nosotros puede tener una reacción frente a esos bloques, a esas horas. También en la temática, ¿no? Sí, uno decía 2 de la tarde, algún área por ahí, historia social de Colombia. Entonces a las 2 de la tarde, aspectos muy teóricos de muchas. Pero si vea una economía para ingenieros o matemática financiera a las 2 de la tarde o a las 3 o a las 4, pues, y cada uno de acuerdo a sus características fisiológicas, puede tener alguna mayor adaptabilidad a algún escenario o algún bloque. Entonces se tendrían ahí los 5 niveles. Observen las letras que están en rojo dentro de la matriz, en la intersección fila-columna. Ahí están los tratamientos. El E está el A, B. Profe, pero no le quedó como lo explico ya. No, este es otro arreglo. Lo importante es que se les cumpla, que puede ordenarlo y luego lo puedes tener en otro orden. Lo importante es que ahí estén las 5 tratamientos y que no se te repita ninguno. Un chequeo E, D, S, A, B. O sea, ¿puedo cambiar las filas sin ningún problema, profe? ¿Cómo dices? ¿Puedo cambiar las filas sin ningún problema? O sea, digamos, cambiar el profesor 3 por el profesor 4. No, aquí por lo que necesita camino a identificar con qué profesor se puede tener un mayor rendimiento. O sea, aquí no, ya lo tiene ahí estructurado. O sea, aquí el Ah, no, no, sí, pero o sea, podría llegar 1, 2, 4, 3, 5. sí, claro. O sea, ahí no tiene ninguna preocupación del orden, sino que se numeró, por decir el 1, 2. Entonces usted puede decir, llevando los valores de la respectiva fila, puede quedarte 4, 3, 5, 2, 1, siempre y cuando arrastres los valores que corresponden a esa respectiva fila. Es indiferente de dónde quede ahí, si el profesor 3 quedó ubicado en la fila 1 o el profesor 4 quedó ubicado en la fila 5. Lo importante es que tengas
que el comportamiento del profesor 3 a través de las horas y de los métodos correspondes. Esta la puedes dejar aquí arriba y mantiene esa condición. No tiene ningún. Es lo mismo, puedes también colocar en el diseño, profe, esto aquí, ¿por qué quedó profesor en fila? No, puede colocar en las columnas al profe y la hora del día la puedes dejar en las filas. De todas maneras, lo que en un lado lo llama fila, en el otro lo vas a llamar columna. Como va a mirar la variabilidad de esa componente, es indiferente si quedó en columna o quedó en fila. Profe, qué pena, se me pasó, no escuché cuál era la variable de respuesta Con del mucho diseño. gusto. Démosle reversa aquí. Separemos todo esto y lo recuperamos nuevamente. Entonces, por aquí viene. A un nivel de confianza del 95%, los puntajes obtenidos del rendimiento de los estudiantes se presentan en la siguiente. La variable respuesta será la nota que saquemos dentro la nota que saquemos dentro de la evaluación a partir de cada profesor, en cada hora y con cada método. Entonces el rendimiento es la variable respuesta. Los factores están dados en métodos, 5 métodos. Este va a ser el tratamiento porque lo que sobre él es que quiero actuar, la efectividad de 5 métodos para ver qué método es mejor. Y se quiere aquí aislar o eliminar la componente del profe, será uno de los bloques, y el otro sería la hora del día o el periodo, o a cambiar el periodo por hora del día en que se imparte la enseñanza. ¿Correcto? Sí, señor, gracias, profe. Mucho gusto. Y aquí tenemos la tablita. Entonces, en cada intersección, por ejemplo, voy a tomar aquí esta. Aquí tendríamos este puntaje. El profesor 1 enseñando con el método D a las 10 de la mañana, el único estudiante que estaba ahí sacó 90 en ese concepto. En todos y cada uno de lo que se da para la enseñanza, pongan en cuenta desarrollo y una integral triple. Entonces, cada profesor debe enseñar por los 5 métodos, por el método E, el profesor 1 por el E, por el D, por el C, y en todas las horas. ¿A qué le podemos llamar métodos acá? Pues la clase magistral que se acostumbra a hacer, la clase semipresencial, la clase virtual, la clase híbrida, la clase, algunos métodos de enseñanza está dado por aprendizaje sincrónico. Lo que estamos haciendo acá es algo sincrónico, porque estamos en vivo y en directo y hay doble vía. Ustedes pueden hablar así como hablaron, yo les puedo hablar también, ya eso es un encuentro sincrónico o encuentro asincrónico, que se deja montado todo lo que puede ser la educación a distancia o la educación virtual. Se dejan guías y las van leyendo y hay unas guías de trabajo que van desarrollando y pueden tener alguna encuentro fines de semana o en alguna época. Ya muchas universidades han optado. De por sí eso va a atender la educación bajo esta situación de pandemia. La virtualidad se quedó, ya se queda esa modalidad. Ya las grandes conferencias, los grandes seminarios, los grandes congresos, va a tener usted la posibilidad de hacerlo presencial y virtual. Cualquier modalidad que quiera tenerla puede participar y eso le está dando un gran flujo de mayor volumen de personas que se puedan participar. No necesita trasladar al experto al sitio, sino lo puede conectar desde cualquier parte del mundo. Entonces aparecen métodos. Método dar una guía de ejercicios, una guía de problemas, casos de estudio, cualquiera que ustedes podrían tener o que hayan conocido. Entonces uno tendría que definir en qué consiste el método de enseñanza A, en qué consiste el método de enseñanza B, en qué consiste el método de enseñanza C, el D, y que cada profesor enseñe dicho concepto utilizando cada uno de esos métodos y que tenga el chance de participar a esa. Por ejemplo, en un día le dirán al profesor, bueno, hoy le toca a las 9 con el método tal, a las 10 con tal método, a las 11 con tal método, a las 12. Se observa que tiene ahí una mayor carga de trabajo. Entonces, esa parte, pero cuando se llega a esta tabla es porque detrás de ella hubo una gran carga o volumen de trabajo, de planeación, de alistamiento, de aprovisionamiento.
Ningún estudiante va a repetir profesor, ni va a repetir, es decir, ningún estudiante va a ser observado por más de un profesor. En cada intersección, fila, columna, habrá un único estudiante. A un único estudiante le enseña el profesor 1 a una determinada hora y con un método único. No es que muestre, a ver, a mí el profesor 1 me enseñó con el método A, el profesor 2 me enseña con el C. No, es uno solo, al azar. Se van asignando los estudiantes al azar en intersección fila por uno. Por eso se habla de tener cada lectura que tengas en la intersección IJK representa una muestra de tamaño 1 o tendría una muestra de tamaño 1 que representa a la población X o Y. Se habla de que aquí tienes en tus manos R al cuadrado poblaciones. Ningún estudiante será observado por más de un profesor en más de una hora y en más de un metro. ¿Cómo le tocó a usted? No, me tocó con el profe 4 a las 4 de la tarde y con el método A. Pues allá empezarán a trabajar con esa condición. Entonces ya en el procesamiento pues van a acumular totales por filas, los totales por columnas, y en una matriz de fila-columna, pues el gran total es acumulándolo por las filas o acumulándolo por... Aquí está con la fórmula el gran total, el T total. El R cuadrado de los datos, para este caso serían 5 al cuadrado, serían 25. Que este pues hace las veces de la N mayúscula. La N mayúscula pues es el R cuadrado. Entonces la fórmula de operacionalizarla, ahí escoger tal como les daban las formulillas, la solución, obtendrán la varianza poblacional de los 25 datos, aquí me dio 120.88 por 25, aparece el gran total, 3022, o la varianza, este que tiene acá es sigma, al cuadrado, varianza poblacional. Ya de su gran sabiduría y conocimiento que traen de cursos pasados, ya saben sacar esa varianza. Si lo quiere mover por acá, esta sería la varianza muestral de los 25 datos. Entonces lo multiplican por R cuadrado menos 1 por 24. Y debe coincidirles, debe darle lo mismo. Ahí está el gran total, 3022. Creo que traigo apretujado esto, debo borrarle esta parte para que vaya saliendo ahí. Cogerán la suma de cuadrados de filas, 358 al cuadrado, 394 cuadrado, 386, 4. Profe, ¿de dónde salieron los valores? Con su permiso y autorización, entonces, están aquí, míralos. Estos totales, 358, 394, 386, todo esto al cuadrado, lo van sumando. Y lo mismo con las columnas, el 391 cuadrado, el 424, y lo van representando. Dividen sobre los niveles R. Este es el gran total de los 25 puntajes, 1950 al cuadrado. Dividen sobre R cuadrado y les da 429.2. Del gran total de la variación 3022, el factor fila, el factor profesor, está aportando o está representando 429.2. Si quiere sacar un porcentaje de impacto, llamémoslo así, fuente de variación, pues 429.2 sobre el 3022 le va a decir cuál es ese grado de, llamémoslo así, como de explicación que tendría el profesor para esa variación total. Que uno diría, bueno, profe, ¿y allá por qué sacaron diferentes notas? Claro, porque es que hay diferentes profesores, hay diferentes horas del día y diferentes métodos. Pero a usted le interesa es su decisión, es adoptar para la empresa un método de ensamble, adoptar para el educador qué método de enseñanza permite maximizar el rendimiento de los estudiantes. Y en un tema en particular, ¿no? Un tema en particular, siempre el mismo tema será explicado o ilustrado por diferentes métodos. Por las columnas, ya les ilustrado, les mostraba el total de columnas, 391, esos valores van al cuadrado, viven sobre 5. Aquí tendríamos la
variación que tendría por el caso de la hora del día. Observe que la hora del día para este hipotético escenario está teniendo pues una relativa mayor valor que el del profe, pero tienden como a estar cercanos entre sí. No hay como una marcada diferencia entre ellos dos, entre el efecto profesor y el efecto hora del día. Se me perdió uno. Aquí está. Entre los tratamientos, aquí es donde me quiero detener. Profe, ¿y cómo sacamos, de dónde salió el 349? Entonces, aquí en tratamientos, la fórmula nos dice, vas a totalizar lo de los puntajes obtenidos por A. Permítame, lo ilustramos, que eso sí es lo novedoso. Pues voluntario, ya que con una calculadora, ustedes son muy hábiles manejando ese Excel. Entonces, para A, voy a ponerle aquí el amarillo. Entonces, necesitamos los totales del método de enseñanza A. Entonces, puede irse por columnas o puede irse por fila. Vamos por fila. Busquen dónde está una A. Mira, aquí está. Entonces, mira aquí. A, 64. Vamos para la segunda columna. ¿Dónde está? 71. Vamos para la tercera columna, no, tercera fila, filas. A79. A73. Como es 5 por 5, van a haber 5 lecturas por el tratamiento A. Voluntaria, que por favor no sume eso que está resaltado en amarillo. 349, profe. ¿Cuánto? 349. 349, hagan fuerza para ver si me felicitan de que lo sume yo bien por acá. 349. Oh, ya, felicíteme, véalo, aquí está el 349. Ahí está. Este pedacito. Aquí salió ese. Profe, ¿dónde sale el 349? De entrar al lote de los 25 datos y coger lo de los puntajes obtenidos y que estén acompañando a la letra A. ¿Con cuál otro ilustramos? ¿Quieren B, C, D, o ya es suficiente ilustración para ese caso? El 455, este es A, B, C, D. En cualquier orden lo pueden hacer la suma, no hay problema. Este 455 debe, yo asumo que es el de D. El de D, vamos a ver el de D o cualquier otro. Vamos, D, en algún lado va a aparecer D. Entonces lo voy a borrar de acá, lo de A. Busquemos a D. Entonces mira, por favor, sumemos 90. Lo vamos, puede irse por columna o por filas. Este otro 90, viste, yo y la hago 90 y 90, 180. Aquí debo de, sería 80, serían 260. Por aquí está D, serían 360, entonces serían 359. Y aquí está, aquí ya me perdí, ya no me da tanto. Entonces sumemos por favor esos valores de D. 455, profe. 455, entonces ahí el profe Olmedo debe ser felicitado porque le quedó bien. Mira, aquí está D. Aquí no me preocupen quién es. Bueno, sí es importante saber a quién corresponde porque una de las conclusiones va a ser, bueno, y al fin, ¿qué método vas a adoptar? Si hay diferencias. Aquel que tenga un mayor puntaje. Entonces, si quiere, aquí voy a engancharle. Vean. Este sería lo de A, el total de A. Este sería lo de B. Este sería lo de C, 348. Esto es lo de D. Y este sería el D. De ahí donde salen dos totales. Cuando usted los ve por filas, pues vemos por filas. Cuando los visualiza por columna, pero los tratamientos están allá insertados, entonces lo que hay que es ir, como digo yo, caminando a pie sobre cada uno de los valores que acompañen a las respectivas letras, acumulas por letras y al final tendrías ese gramo. Entonces, mira, aquí está dando 1836.8. Y aquí ya empieza uno como a alegrarse, ve, mire, el método sí es un factor, el tratamiento sí es un factor que nos puede estar explicando las razones de por qué se sacan diferentes notas. Estamos disminuyendo o estamos reconociendo esa condición. Comparado con este escenario, casi es 4 veces. Entonces empieza como a darse cuenta que el tratamiento sí es un factor significativo para lograr
interpretar o explicar el por qué se presentan diferencias o diferentes valores. Pero chequemos el error, que también es interesante. Entonces, el error queda del complemento del gran total para que les quede aquí su respectivo valor de diferencia. El gran total 3022 le desenganchan lo de filas, lo de las columnas y de los tratamientos 314.8. Todos estos cálculos, suma de cuadrados total, todos los componentes, para no nombrarlo uno por uno, debe darles valores positivos. Por ahí de los previos que llevo revisados, ya el jueves, el miércoles en la tarde o en la noche les subo las notas a la plataforma. Allá están las pestañas de subir notas de la plataforma de la WIS. Encontré uno que en la NOVA le dio negativo una componente de fuente de variación. No sé qué pasó por ahí. Generalmente uno no indaga como, oye, no, ahí está un mal concepto. O sea, profe, me está dando negativo, no me explico. Escriba eso al menos para decir, uno, ay, muchacho tiene, la muchacha tiene razón, que es consciente de que no puede darle un valor negativo. Mira, aquí todo es positivo. Cuando llega y hace esta diferencia, también te debe dar positiva. Si da por aquí negativo es porque hay un mal cálculo o hay alguna situación que no es consistente con la realidad. Entonces, siempre que hablen de variaciones, siempre serán positivas porque todas van al cuadrado. Tenemos esa connotación. Aquí también empieza uno a alegrarse, uno siempre buscará que el error, la suma de cuadrados dentro de los tratamientos, tienda a ser menor. Menor que a las otras fuentes de variación. Es más, si recuerdan, cuando incrustábamos bloques, era porque el bloque entraba y le sacaba esa variable. Entonces, todas las fuentes de error que teníamos ahí, mire, el suma de cuadrados dentro se ha disminuido en esta componente, que es la de la hora del día. Y de igual manera, de aquí fueron retirados también la variabilidad del profesor. Y con eso hace que se reduzca. Y al final lo que va a buscar es mirar la relación entre lo que es cuadrado medio entre y cuadrado medio dentro. Esa es la forma de operacionalizar el manejo de esas expresiones. Finalmente, llevas esto a la NOVA. Aquí ya va a aparecer en su cálculo directamente. Hagan costumbre de ir colgándole. Aquí en la fuente de variación no van a decir solamente filas, columnas, sino digan, bueno, ¿a qué llamaste filas? Profesor. Alguien puede tener, no, profe, yo trabajé las columnas, profesor, perfecto, está bien, porque la variabilidad es propia de cada fuente de variación. Columnas, la hora, tratamiento, los métodos, el error y el total. Aquí puede quedarle en la primera fila, puede quedar los tratamientos, en la segunda de columnas, en la tercera, pues, estos se pueden intercambiar. Lo único que está haciendo es cambiando de, pues, bueno, generalmente estas dos últimas por presentación y por asociación siempre se sugiere que queden allá al final, ¿no? Pues sí, el total pues que quede allá al final, mucho más manejable para ellos. Aquí logré mantener alineados lo que eran los colores, si estoy bien, las filas quedan en verde, oh ya. Las columnas azul, verde, azul, morado, rojo, verde, azul, columnas, como por llevar ahí una. El moradito son los métodos, los tratamientos, el error con blanco y la suma de cuadrados total. Los grados de libertad. R-1, como son 5 niveles, menos 1, 4. R-1, 5 menos 1, 4, 5 menos 1, 4. Y aquí viene el choque entre el producto de la diferencia, el producto entre R-1 por R-2. Entonces 5 menos 1 daría 4, 5 menos 2 te daría 3, por 4, esto por 4, 12. Si sumamos tendrían 4, 8, 12 y 12, 24. Y usted dice, oh, el total de datos son 25, los grados de libertad totales, sí, los grados de libertad totales sería el total de las observaciones, R cuadrado menos 1. Ahí estás cumpliendo con esa condición. Eso sale automático. Entonces aquí no es que cuadre. Por ahí un parcial también en regresión, con el ejercicio 2 que le daban ya el total de datos 29,
y tenían que completar la tabla. Uy, eso le dio como 40. La suma de fila, las filas, los grados de libertad de fila de darle 29. Total de datos eran 30 menos 1. Entonces tendríamos ahí como ya tener presente eso en función de la característica. Por ANOVA siempre va a ser n-1, por regresión pues puede estar en función de ese total. Y finalmente construyen la columna de la varianza, que es retomar la fuente de variación sobre grados de libertad, le da variación promedio, expresión promedio y varianza. Aparecen aquí los respectivos componentes y van quedándose. Este 125.99, más de una vez, este va a corresponderle a lo que es la varianza muestral de sus 25 datos. Cuando asumimos que los R cuadrado observaciones corresponden a una muestra, le hallamos la varianza a esa muestra, debe darle 125.92, que multiplicado por 24, pues le da vida a la suma de cuadrados total. Y finalmente, pues hace su relación de varianzas, su F observado, que va a quedarles por acá, R varianza, F observado, cogerán lo de los tratamientos, entre medias de tratamientos, y dentro de los tratamientos. Pues aquí interesante para el investigador que el numerador de los tratamientos pues tenga un alto valor, un alto grado de representación de esa variabilidad, porque puede decir, mire, allá al interior sí hay fuente de variación significativa, y que el denominador tienda a ser bajo, para que diga, mire, separamos, aislamos, extractamos fuentes de variación que verdaderamente sí tenían alto grado en distorsión. Cuando se presenta que los bloques, por ejemplo, fila, profesor, columna, hora, tienden un bajo valor, entonces el error tiende a ser alto, porque diríamos, no, aquí no es que lo estemos haciendo mal, lo único que está diciendo es que, mire, el factor profesor y el factor hora no es un factor que tenga alta variabilidad para poder distorsionarnos o caer en una conclusión espuria. Espuria es no acertada con la realidad o cercana a ser verdadera para tener esa condición. Entonces aquí lo que hace es que se queda con sencillamente las componentes de los tratamientos. Entonces nos da un 17.5. Relación entre varianzas o su F observado, como ya lo habíamos indicado. Eso ahí, si alguien no ve la presentación después, dice, profe, ¿qué es eso? Aquí va a ser la F observada. F, el feature. Hacen su prueba de hipótesis, análisis del diseño del cuadro latino. Entonces, planteamiento de hipótesis, análisis de varianza. Ahí aparecen sus dos hipótesis. Hipótesis nula, el rendimiento promedio por el método A igual al rendimiento promedio por el método B por el C. Aquí deben ser identificados los promedios, esa es la mu, esa es la media, U es la media en el caso. Entonces, los promedios deben ser identificados con las letras latinas. Y profe, ¿por qué me bajó si yo tengo bien planteado eso? Ahí está lo que usted dijo. Sí, porque tú pusiste fue media 1 igual a media 2 igual a media 3 igual a media 4 igual a media 5. Profe, pero ahí tengo, vea, la tienden a ser iguales, no hay diferencia. Sí, pero es que, ¿qué es el uno? ¿Qué es el? Pues los tratamientos. Y yo, no. Recuerde que los tratamientos en el latino se identifican con letras latinas. Entonces, esto no corresponde a la notación universal de la hipótesis nula para el diseño latino. Los tratamientos se denotan con letras latinas. A veces, entonces pareciera aquí que estás comparando, ¿son los profesores o estás comparando la hora del día? Uy, profe, pues me bajó mucho.
Algunos les bajé porque no plantearon hipótesis y al final decían se rechaza H sub 0. Yo busqué ese H sub 0 y entraba a las páginas de Excel y miraba por debajo, por detrás, por encima. Nada. No encontré la hipótesis por ninguno. No plantearon hipótesis. ¿Cómo van a tomar una decisión de rechazar H sub 0 cuando ni siquiera la han planteado? Entonces, siempre planteen la hipótesis porque en función de eso es lo que usted va a estar al final concluyendo. Entonces, una notación errada es que utilice por identificar los tratamientos algo diferente a las letras latinas. Y la alterna que en al menos un par o que en al menos un método de enseñanza presenta diferencias significativas entre sus rendimientos promedios o su efectividad media, que podría estar siendo de paso. Entonces, tener presente eso, que son detalles que un artículo o un paper se lo devuelven porque no quedó identificado. Siempre tratamientos con letras latinas. Y de aquí para adelante, pues es la con sabido razonamiento, vas a aceptar la hipótesis nula si nuestra relación de varianza obtenida por ANOVA resultare menor que el crítico. Aquí está el crítico. Entonces la zona de aceptación es donde está el 1 menos alfa. Y van a rechazar si lo que obtuvo relación de varianzas por ANOVA resultare mayor o igual que el crítico. Cayó por aquí adelante, región de rechazo. Buscarán los críticos. No encontré todavía ningún error de cuando van y buscan esos críticos, ni en regresión, ni en las features. Por ahí encontré algún error, fue con el W, con el Tukey. Ya lo miraremos puntualmente en qué caso fueron. Entonces, tendríamos acá, mire, esto aparece los grados de libertad. Nuevamente migre allá a la NOVA y diga, profe, ¿a quién va a ser los grados de libertad? Pues sencillamente cheque quién está en la relación de varianzas. Y como lo hemos dicho siempre, pues observa que aquí tenemos media cuadrática. Aquí la dejé alineada, pues entras por acá. Y aquí tendremos, mire, en el numerador R-1. ¿Quién está en el denominador? Media cuadrática adentro. Entonces busquemos la fila por donde entró o donde salió ese valor. Viene por acá. Aquí están R-1. Entonces ahí te quedarán los grados de libertad del numerador R-1 sobre los del denominador R-1. Esa es la forma de poder chequear a quién corresponden los grados de libertad. O sencillamente, nuevamente, sin pararle mucho, pues agarre lo que corresponda aquí a este 4 y al 12. Bueno, sencillamente allá quedaba por la fórmula de donde se generó ese 4 con el 2. Buscan el respectivo valor, nos da 3.259, es el que queda aquí. Y ahí ya tienen todo para que puedan. Bueno, recuerden que por ahí está cautivo esperando a donde invita a entrar la relación entre varianza y ANOVA. Creo que les dio 17.5. Permítame a ver por qué no trae más. 17.5. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a caer ese 17.5? Entonces, ese 17.5 se fue por encima. Cayó por allá. Coloquemos el color aquí de la UIS. Viene por acá. Cayó por acá adelante. Y concluyes. Ojo con esa conclusión, mire. Como relación de varianza, 17.5 es mayor que el crítico. Entonces, se rechaza H sub 0. También encontré respuestas. Profe, ¿se rechaza H sub 0? Sí, pero concluya. ¿Qué significa el rechazo? Sí, eso es como que la pareja uno lo rechace. No, me rechazó. ¿Y qué? ¿Y ahora? No, ya que quedó así, no. ¿Y ahora qué? No, pues ahora, hermano, va a pasar esto. Mire, eso me va a afectar de esta manera, ¿sí? O aceptamos que, no, hermano, me aceptaron noviazgo y qué bacanería. Pues, entonces ahí está usted, eso toma unas acciones, entra a unos escenarios diferentes, entra a un cambio, entra a conclusiones. No es suficiente que diga rechazo o acepto. Entonces cuélguele. Y se concluye que después de aislar o bloquear o eliminar, no tienes que escribir los tres. Generalmente si estamos en diseño, este es del lote de los diseños en bloques. El latino es no de bloques. Bloquear, después de aislar o bloquear o eliminar. Entonces, diga uno aislar o dice bloquear, por eso están mutuamente excluyentes. O eliminar, no es como muy fuerte eso.
eliminar. Entonces, ¿qué vas a eliminar? O hasta aislar o bloquear la variabilidad. ¿Producto de quién? Del factor profesor y del factor hora del día. O sea, significa que los bloqueó. Fueron observados en diferentes niveles del día, fueron observados por diferentes profesores. Se concluye que sí existe diferencia significativa entre la efectividad promedio, o puedes hablar de expresada en rendimiento, o entre el rendimiento promedio obtenido de los 5 métodos de enseñanza, de la efectividad promedio de los 5 métodos de enseñanza de un concepto matemático a un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí, si dice rechazo eche su cero, no vaya a dar conclusiones. Lo que se encuentra es que sí hay diferencias significativas entre los 5 métodos de enseñanza. Y uno dice, uy, le faltó otro poquito. Puede empezar diciendo eso, pero ciérrelo después de aislar o bloquear la variabilidad producto de los factores profesor y hora del día a un nivel de confianza del 95%. Ese es todo el diseño del cuadro latino. ¿Alguna pregunta? Dime si. Esto me entró una duda, pero es del tema anterior. ¿El Uy, diseño de bloques también es con prueba Friedman? Con la tabla Fisher, perdón. sí, eso yo también dije, uy, mano, usted me está bien. No, eso se trabaja con pruebas, con Fisher todo el tiempo. Siempre Sí, ANOVA, toda sí. relación entre varianzas y obtienes un F observado o una relación. Claro, Listo. siempre Listo, se profe. trabaja con eso. Aquí queda en la presentación un ejercicio de ingeniero industrial trabajándose con métodos de ensamble. Miren, lo voy a leer para ilustrar un poco más. Un ingeniero industrial investiga el efecto de, bueno, aquí vamos ligando con el láser, no voy a avanzar más tiempo para no correr. Un ingeniero industrial investiga el efecto de 4 métodos de ensamble. Aquí están sus tratamientos. Sobre el tiempo, aquí está la variable respuesta. Puede estar en minutos o en segundos. De un componente de televisores a color, todavía hay televisores a color, todavía eso ya está migrando a todo lo que es la parte internet, y todavía hay componentes. Se selecciona, pues si tenemos 4 métodos, necesitamos entonces 4 operadores para el estudio, 4 operadores. Además, el ingeniero sabe que todos los métodos de ensamble producen fatiga, de tal modo que el tiempo requerido para el último ensamblaje puede ser mayor que para el primero. Por eso decide desordenarlos o trabajarlos de diferente orden para los trabajadores. Generalmente cuando uno empieza un parcial, 3 puntos, primer punto está uno con toda la energía, o empieza usted, lo sondea, lo panea y dice, no, estos 3, el profe dice que hay uno que es facilito, apuntémosle primero eso, y hay uno que es medio fácil, medio difícil, y hay uno que tiene más grado, ese es el ejercicio del profe, dejémoslo para lo último. Metámosle, aseguremos con el fácil, asegurémonos con el otro y le damos. Pues no, yo me le meto de una vez al que más vale, al que vale 2, eso para asegurar de entrada ese 2 y tengo toda la energía. Ya cuando llego al tercero o al cuarto está uno fatigado. Es decir, se desarrolla una tendencia en el tiempo de ensamblaje requerido. Esto lo van a ver a profundidad en ingeniería, métodos y tiempo, ingeniería del trabajo, en curvas de aprendizaje, en curvas de trabajo, que en la medida que se va avanzando entre una actividad puede tener una... Lo mismo, a mayor experiencia va mejorando esa curva de conocimiento. Para tomar en cuenta esta fuente variable, el ingeniero emplea el diseño del cuadro latino que se presenta a continuación. Analizar los datos de este experimento y sacar conclusiones. Ay, no la tengo acá. Bueno, lo debo tener en la otra presentación. Qué pena, no está. Bueno, no lo tienen que hacer todavía. Entonces, mira, me falta un tema que es el cuadro grecolatino, que si le quedó claro permítame, lo voy a mostrar aquí como hoy de tiempo, 7:35, pues a ver. Me falta el último tema para cerrar tema de parcial 2. Ya decidí que no voy a hacer examen final para que estén tranquilos. Lo voy a cambiar por un... Profe, cuando lo vean en Bucaramanga, ¿le puedo dar un pico? ¿Cómo que qué? Cuando lo vean en Bucaramanga, ¿le puedo dar un pico? Claro, cuando me vean en el estadio allá gritando por los búcaros. Y le agradece, profe. No, sí, tranquilo, uno también vivió todo eso. Entonces, si van a presentar un parcial de estos temas, me falta el diseño de cuadro greco-latino,
Permítanme, les comparto acá, aquí ya lo tenía listo y no voy a empezar a correr porque de todas maneras siempre empiezo y luego me toca la otra clase volver a empezar. Mire, el diseño grecolatino va a trabajar ahora ya no 3, sino 4 para cerrar bloques. Entonces es exactamente, aquí está el planteamiento, sigue uno con ese mismo esquema. Mira, aquí está un diseño grecolatino. Mi profe le metió las letras griegas, lo mismo. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Tiene razón. Espérate, a ver. Vamos a mirar por acá. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde será, pastores? Aquí está. Este lo vamos a ver en detalle, así bien pausado, en la próxima clase del jueves. Y ahí cerramos tema para que programen un parcial. Entonces, mira, aquí el Dios. Aquí siguen llamando los tratamientos latinas. Espérate acá, aquí va la suma de cuadrados. No me metí, estoy distraído. Agarré el que no era. Permítame, toca salir otra vez, que no se me estresen, que el que se estresa es el profe. Otra vez Teletubby. Aquí ya lo agarré. Listo, ahora sí lo agarré. Entonces, ¿qué vamos a ver el jueves para cerrar ese tema? El último fundamental que se trabaja en bloques, el cuadro grecolatino. El que se llame grecolatino es que vamos a tener dos cuadros latinos que se intersectan. Son perpendiculares, son ortogonales, perpendiculares y un ángulo recto. Ahí está el diseño del cuadro grecolatino de 5×5, 5 columnas, 5 filas, 5 letras latinas ABC, y aparecen las griegas. Cada letra latina se va a acompañar de cada griega. Y aquí de entrada viene la explicación. Entonces, la nova, lo mismo. Y aquí está el ejercicio. Bueno, no les comparto aquí más sencillamente. Entonces, cerrando este tema, por efectos de ir diagramando, pero voy a escribir acá, sí, para ir que vayan analizando. Tenemos encuentros, son los martes y los jueves. Vamos a programar lo que nos queda. Hoy martes es 28. Mañana miércoles 29. Mañana es el Día de los Arcángeles. Ve qué maravilla. A quien felicitaciones mañana, que no los puedo saludar. A quien se llame Gabriela, a los que se llaman también Gabriela, a los que se llamen Rafael, a los que se llamen Miguel, a los que se llamen Uriel. Feliz día. Mañana es el Día de los Santos Arcángeles. El jueves ya inauguramos, ¿qué? 30. Aquí está 30. Entonces, en esta semana terminamos el tema para el parcial 2. Y la otra semana, alguien que me ayude este martes es 4, 5, 6, no sé cuál es. 5, profe. 5, entonces aquí va 0,5. Este será 0,7. A la siguiente semana tendremos 12. A la siguiente semana será 14. A la siguiente semana será 19. Y aquí será 21. Profe, qué pena, es que al final no le alcancé a escuchar bien si para el tercer corte dijo que era un taller, entonces. Sí, estoy hablando sobre eso. Tranquila, no se me emocione tanto. Ya, mire, aquí va. Entonces, aquí está. La universidad nos está pidiendo que para el 21, creo que eso, para el 22, tengamos ya notas de evaluaciones, clases terminadas. Déjenme mirar que yo tengo aquí, tomé una imagen de eso. Vamos a programar de esto para tranquilidad de todos. Sí, porque eso anda. ¿Qué pasó con mi cámara? Se bloqueó. Tranquilo, no se estresen. Déjenme mirar que yo tomé. Me mandaron correíto a todos los profes diciendo esa nueva. Ya va. Aquí tengo foto. Aquí está. Entonces nos dice, la escuela nos dice, apreciados profesores, de manera atenta a un acuerdo, octubre 22, o sea, octubre 22 cae este viernes. Aquí abajo. 22. Para esta fecha, este viernes, finalización de clases y evaluaciones. Como quien dice, ya no hay semana de parciales, sino va simultáneo con ella. Entonces, mira, la última nota que estaba establecida y vale el 25%, la última nota la voy a cambiar por un taller de ejercicio de los temas que vamos a ir siguiendo viendo y posiblemente el complemento de alguna consulta.
para que tengamos ese componente aplicativo y componente de investigativo. Espérate, que necesito el marcador. Pero otro marcador más elegante, espérate, pongámosle el negrito. Entonces, mire, para el 19 será la entrega del taller, para que me den tiempito el miércoles y jueves de revisar y tener ya, yo necesito subir esas notas aquí el jueves, yo no voy a arriesgar el mismo viernes. Entonces, entregan el martes a la medianoche el taller. Por ahí lo van a hacer en grupos máximo de 3 personas. Y será todo de los diseños factoriales. Voy explicando un tema y les voy dando 2 ejercicios. Les saco la guía total, 2 ejercicios por tema. No van a salir más de 3 temas, salen 6, 8 ejercicios máximo y por ahí algún tema abierto de consulta o de investigación. Entonces, para este 19 será el taller. Lo desarrollarán en grupo máximo de 3 personas, lo entregarán máximo a la medianoche para que me quede miércoles y jueves y tener notas el viernes. Si lo entregan antes, pues mejor van a tener. Esta semana, ya hoy hemos logrado combinar. Dios quiera que este jueves lo podamos trabajar con el grecolatino y aquí ya queda el tema. Entonces van a tener este espacio 5, 7, 2 y 14 para que aquí programen el parcial 2. Ya tienen parcial 1, que es el que estoy terminando de calificarles, parcial 2. La nota 3 será, la nota 4 será el taller y las otras, la nota 3 son las tareas, consultas que han venido entregando a través del semestre para ese caso. Entonces, observen, si terminamos clase, terminamos el tema de grecolatino aquí, pueden programar, pues, o el 5, o el 7, máximo el 12. Entonces, el jueves hablamos sobre la conveniencia que se haga ese parcial 2 o el 5 o el 7. Ya para el jueves también les traigo una guía de ejercicios que tenga que ver con los temas que son para este parcial 2. Está involucrado las pruebas no paramétricas, la mediana, la prueba U, la de Manwiner, la prueba H-Kruskal-Wallis, el diseño en bloques, el test de Friedman, diseño cuadro latino y diseño cuadro grecolatino. Quedó un buen lotecito, un buen surtido. Ese sería lo del previos. Entonces lo analizan, lo piensan y lo socializamos aquí este 30, que sería ya para que hagan su votación o nos pongamos de acuerdo. Y a la par voy avanzando. Entonces haríamos una de estas clases en un banco parcial. Y nos quedarían la de jueves y otras 4, y ahí por cada clase puedo ir explicando tema o 2 temas máximos para que tengamos ahí salir. ¿Correcto? ¿Queda claro ahí el planteamiento? Profe, o sea, lo que vemos hasta el jueves es lo que entra en el segundo parcial. Correcto, muy bien, excelente, excelente cierre ahí de esa situación. Claro, lo que vamos a hacer para cerrar esa parte que son diseños en los cuales no hay interacción y nos quedaríamos con el lote de diseños de factoriales donde hay interacciones, pero tiene mucho de lo que hemos valorado. Correcto, muy bien. ¿Qué otra inquietud, qué otra pregunta tienen? Bueno, entonces procedo aquí a dejar de compartir. Me pego una visibilidad para que no me olviden. Ahí está el profe mío. Cierro acá. Hay alguien escribió en el chat, me escribió el profe de la tarea que es para el jueves, ¿sería posible pasar? Para este jueves hay una tarea, cuénteme. ¿Cuál era, María Juliana? No, profe, me confundí, pensé que iba a tarea, pero ya revisé el Teams y no hay tarea. Uy, no, entonces no, eso está muy light la clase, vamos a dejar una de hoy para el jueves. No, profe. Bueno, pero, Ahí no, estamos bien, tranquilo, profe. el Tranquilo. jueves sí les dejo ya para que trabajen día de ejercicios para entregar el día al parcial, a ver, sacando ahí la nota de complemento para ese caso. Listo, organicen, va adelantando otras cosas con otras asignaturas para que vayan teniendo ahí más fácil. Bueno, agradecerles su atención, participación. Esperamos reunirnos el próximo jueves para trabajar el otro diseño y que tiene una estructura. Bueno, muchísimas gracias. Procedo aquí a detener